LCD, de un panel de un televisor LCD. Entonces dice el joven Diver Meneses que esta área es una fuente. Mm, Entonces dice, ¿cómo es que una fuente? Uno está enseñado que una fuente conmutada es lo que uno ve normalmente en un televisor, en un equipo de sonido, en un cargador. ¿Cómo así que esto es una fuente profesional? ¿Usted nos puede hablar un poquito de esto? Sí, claro. Mire, esta tarjeta, primero que todo, está pegada a través de cintillas que van como dentro de un sándwich ya en el panel. Esta es la regletica que va de lado a lado, tan ancho como sea el panel. En esa regletica, la información junto con la alimentación llega por aquí, por este conector inferior. Aquí están 5 voltios de entrada. Y luego sale para cada zona de la pantalla a través de las respectivas cintas. Dentro de esta tarjeta hay no una, sino varias fuentes. Hay fuentes lineales y hay fuentes conmutadas. Antes de hablar de esta, miremos aquí un elemento que fácilmente reconocemos como un regulador lineal. Incluso ahí, no sé si me equivoco, pero de pronto dice 3.3. eh, en algún lugar 3.3. No, no dice ahí. Sí, parece que a ver. Parece ser un 3.3. Es muy probable que reciba los 5 voltios y entregue 3.3 voltios. Bueno, ese es un regulador lineal. Los filtros, así ve, aquí dice el test point, 3 voltios VDD, 3 voltios. Entonces, está recibiendo los 5 de entrada y está sacando 3. Aquí los filtros que pueden medir varios microfaradios, 10, 22, 47 microfaradios, son de este tamaño. De modo que son condensadores de montaje superficial muy diminutos, pero tienen buena capacitancia. Y hablando concretamente de este otro elemento, tenemos entonces que está el IC4, que es un integrado de 10 patas, que tiene internamente la parte de oscilación, control, comparador de error y MOSFET de potencia para manejar esta bobina. Esa bobina dice 332, 3300, cuando está en código GIS. Supongo yo que se habla de microhenrios. Y esa bobina está siendo parte de un switcheo impreso por este integrado 4. A la salida, vemos aquí este SD1. Es un diodo rectificador. Es un diodo rectificador. Yo me tomé el tiempo de medir entre estos dos lugares y nos da un diodito de muy bajo, muy bajo voltaje de conducción. Entonces podría ser un diodo Schottky. Este ladito no mide, entonces es solamente un diodo de aquí, de la izquierda hacia arriba. Entonces tenemos los componentes esenciales de una fuente conmutada que son el voltaje de entrada, la bobina, el integrado con su respectivo switch, el diodo rectificador y los filtros de salida para una tensión ABDD que luego se va a internar en la pantalla. Esa tensión, esa tensión puede ser menor o mayor que los 5 voltios. Aquí, como está configurado esto, pues no vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero así como está configurado eso, me da la impresión de que es para elevar los 5 voltios. El integrado tiene, debe tomar muestra. En este lugar seguramente la pista pasa al otro lado y debe llegar a un divisor de tensión compuesto por alguna par de dos de las resistencias de resistencias entre las que hay aquí para reportar cuánto es la muestra para que el integrado sepa administrar el switcheo en la bobina y la bobina almacene de esa manera una energía proporcional. Entonces es exactamente una fuente switchada. Bueno, entonces yo creo que
Profe, si uno es juicioso con este curso que estamos llevando a cabo, ya está en capacidad de reconocer esto, ¿cierto? De saber que dentro de este circuito tan diminuto hay una fuente conmutada. Bueno, el reconocimiento es cuestión de ir observando a medida que se van presentando cosas que a uno le dicen y de pronto se las muestran de paso, como lo estamos haciendo en este momento, y poquito a poco las va uno llevando a reconocer cuando se toma el tiempo. Pero estamos de todas maneras procurando hacer el mayor acopio de conocimientos previos para que en el desenvolvimiento que paulatinamente irá siendo más completo y sin poder evitarlo, también irá siendo un poco complejo, podamos tener todas las herramientas y sin necesidad de tener que centrarnos en un momento dado en casos o en explicaciones que tengan que ver con conocimientos básicos los que estamos en este momento dando. Hay una pregunta de un compañero y dice, por qué no son condensadores electrolíticos? Eso es cuestión de espacio. El condensador electrolítico ocupa mucho espacio. Entonces ahora ya se dieron la maña de inventar condensadores de esta clase que pueden ascender a bastantes microfaradios y tienen un buen desempeño. Listo. Bueno, Bueno, profe, entonces gracias por el preámbulo. Entonces, ahora sí, vamos con metámonos en el tema. el tema de hoy. Muy bien. Habíamos visto la manera como se carga un condensador, asimilándolo a un colchón, sea de aire o sea de agua. Y concluimos que en el primer momento se comporta como un corto para la corriente, al igual que al principio el colchón parecería roto, porque todo el aire o agua que echamos no se nota al principio. La segunda observación fue que el condensador, al final de la carga, al igual que el colchón, se opone fuertemente a los intentos de más carga y se comporta como un circuito abierto. Es decir, no le cabe más aire o más agua. Ese proceso, visto en el tiempo, equivale a este oscilograma que tenemos aquí en la pantalla, donde podemos ver la línea azul. Esa curva nos retrata la situación de carga del condensador. En la parte inferior, de izquierda a derecha, está la línea del tiempo. Está pequeñito, pero transcurre en 10 divisiones de punto un segundo cada una. Entonces tenemos 0, punto 1, punto 2, hasta que llega a punto 9 y aquí tenemos ya un segundo. Y a la izquierda, en sentido vertical, esta línea equivale al voltaje. El voltaje en el colchón es la presión. Aquí el voltaje va ascendiendo en porciones de 1 voltio y aun cuando llega hasta 11, vemos que la carga máxima hacia donde la línea azul termina extendiéndose a lo largo del tiempo es 10 voltios. Una línea punteada horizontal arriba se encuentra con otra que está trazada en todo el extremo derecho de arriba abajo. No sé si aquí se nota que recosté la línea con la que esta se encuentra. Aquí hay un cruce, en este lugar hay un cruce. Su lectura la vamos a llamar cursor 1. Esa lectura nos dice que transcurrido
un segundo, el voltaje de carga del condensador tiene, según esto, 10 voltios. Pero como esas aproximaciones son tan milimétricas, aquí en este cuadrito blanco nos da la cifra exacta de ese cursor 1 que tenemos allí a la derecha. Y dice, en el sentido horizontal está en el término de tiempo de un segundo, y en el sentido vertical, miren que no ha llegado a 10 voltios, está en 9.99955. Le falta nada, pero todavía no ha llegado a 10 voltios. Ahora veamos la posición del cursor 2. Aquí. Está situado en 0.1 segundo. Aquí dice abajo en el tiempo, estamos tomando el inicio de la carga y nos dice que está en 0.1 segundo su línea vertical y nos marca un voltaje de un poco más de 6 voltios con la línea horizontal, un poquito más de 6 voltios con la línea horizontal. Vamos a ver qué nos dice la lectura. Aquí la encerré en este cuadrito azul y nos dice el cursor 2. Horizontalmente está en 100 milisegundos, igual 0.1 segundo, la décima parte de un segundo. Y verticalmente, ¿a cuántos voltios ha subido en la décima parte de un segundo? Ha subido a 6.32 voltios. Ha cargado más de la mitad. Esto nos confirma que al principio el condensador es fácil de cargar. Se eleva rápido. Pero luego se va volviendo ya más difícil. Luego en el transcurso del tiempo, se va volviendo más difícil. Mire que llevamos un segundo y todavía no ha llegado a 10. Aquí vemos el diagrama que da origen al oscilograma que acabamos de analizar. Esta es la fuente de 10 voltios. Aquí está la resistencia a través de la cual el condensador se carga. Y lo podemos analizar, este condensador, a las bolsas de agua de aquí de la izquierda. Cualquiera de esas bolsas con diferente capacidad está llena de agua. El condensador es una bolsa que según su capacidad tiene cierto tamaño. La resistencia, acabamos de decir aquí en el oscilograma que la resistencia se representa en la bolsa por cada una de las boquillas de entrada a estos colchones. Mire que esta tiene su boquilla, todas tienen su boquilla, no todas se irán de igual anchura. Eso equivale a un valor de resistencia determinado. Aquí los colchones ya están llenos, nos imaginamos que hubo una llave de agua desde donde fueron cargados. Ahora imaginemos, ¿qué pasa si abro la tapa de alguna de estas bolsas que se encuentran repletas de agua? El agua comienza a salir a borbotones de inmediato, ¿no es así? Y si dejamos abierta la bolsa durante mucho rato, ¿se vaciará totalmente? ¿Se vaciará con la misma intensidad con que comenzó a vaciarse cuando le quitamos la tapa? No es necesario explicar mucho más, porque estoy seguro que estamos de acuerdo si digo que, al igual que un colchón, un condensador cuando se carga, se comporta lo mismo que cuando se descarga, pero al contrario. Es decir, cuando un condensador se descarga, al igual que el colchón,
entrega mucha corriente en el primer momento, pero luego se va volviendo lento, perezoso. Imaginemos que hay que pararse encima del colchón para que termine de desinflarse. Bueno, pero hasta aquí lo dicho es solo una introducción. El tema de hoy se apoya en estas observaciones que acabamos de hacer. Hoy vamos a hablar de circuitos osciladores. La razón es el hecho de tener que convertir en trozos la corriente continua para hacer una fuente conmutada. Se necesita un oscilador. Para llevar a cabo una oscilación se requiere uno o varios elementos que puedan almacenar energía y que sean capaces de devolverla. Veamos ejemplos físicos. Aquí les traigo estos dibujitos. Me quedó más fácil dibujar canecas que colchones, pero por ahora nos van a servir igual. Supongamos que llenamos de agua este recipiente. Luego abrimos una tapa lateral que tiene y por allí dejamos escapar el agua. Enseguida volvemos a cerrar. La caneca vuelve a llenarse. Abrimos de nuevo la tapa lateral. Y así vamos repitiendo el proceso. Llena de su cupa, llena de su cupa, Llena y vacía, llena y vacía. Esa es la oscilación. Exacto. Ahora, el agua que llega a la caneca proviene de una fuente como es natural y entra a través de una llave que puede tener un diámetro mayor o menor. Un diámetro mayor o menor. Al que vamos a llamar resistencia de entrada. Luego, el recipiente tiene un cierto tamaño, lo cual, trasladado al condensador, sería la capacidad o capacitancia en microfaradios. Ahora, cuando se abre la tapa lateral, el hueco va a dejar salir más o menos rápidamente el agua. Eso depende del tamaño. Esta parte la podemos llamar resistencia de salida. Entonces, resistencia de entrada, capacitancia, resistencia de salida. Estos componentes inciden directamente sobre el desempeño del circuito en el tiempo. Ahora hablaremos un poco sobre eso. Esto a grandes rasgos es un circuito oscilador. Pero si observamos, el acto de abrir y cerrar tanto la llave de entrada del agua como la tapa de la caneca requieren de una intervención adicional, no dibujada, pero tiene que existir. Ahora, para que realmente sea un oscilador de verdad, tiene que ser capaz de incluir ese proceso de abrir y cerrar la llave, tanto como la tapa de la caneca, abrirla y cerrarla. Entonces, miremos cómo en términos electrónicos haríamos el proceso completo. Tenemos dos condensadores que son los protagonistas porque almacenan y devuelven energía. C1 y C2. Cada uno de ellos tiene una resistencia de 2,2K, R4 para C1
y R3 para C2, pegadas a la fuente de 6 voltios. Esas resistencias equivalen a la llave por donde se llenan las canecas. Equivalen a la llave por donde se llenan las canecas, que son los condensadores. Ahora, ¿por qué 2? Recuerden que estamos hablando de hacer el proceso completo, sin intervención externa. Ya están los 2 condensadores y las 2 resistencias que le sirven de llave para la entrada del agua, que es la corriente. Ahora tenemos 2 transistores, Q1, Q2. Estos equivalen a la resistencia de salida, es decir, el hueco por donde sale el agua, cuando el condensador devuelve la energía. Y finalmente, 2 resistencias de 100K que las necesita cada transistor para poder descargar el condensador. Ahí están los 6 elementos, los 8 elementos. Entonces, la ciencia del circuito está en que cada transistor con su condensador y resistencias trabajando al contrario. Es decir, cuando Q2 conduce, estará descargando. Esta es la línea de tierra. Entonces estará descargando a C2, que se había cargado a través de R3. Aquí estoy señalando el camino de la carga. Entonces, cuando Q2 conduce, está descargando a C2. Pero a la vez C1 se está cargando en ese mismo instante a través de R4. Este proceso termina y enseguida las cosas se voltean al contrario. Es decir, Q1 descarga a C1, mientras C2 se carga a través de R3. Esta acción se repite constantemente, sin ayuda externa y con solo la presencia de estos componentes y la fuente de 6 voltios. Y en este oscilograma tenemos el resultado. Por ahora lo importante es entender la idea general y espero que la estemos cogiendo. Ahora veamos esta imagen. Aquí tenemos 3 condensadores iguales, 3 canecas iguales, pero la resistencia a través de la cual se carga cada uno de ellos es distinta. Eso quiere decir que si los ponemos a cargar en el mismo instante, los 3, uno de ellos se va a cargar primero que los demás, luego otro y luego el tercero. Eso depende de la resistencia de entrada. O lo que es igual, depende de la resistencia de carga del condensador. Aquí tenemos otra variación. Las resistencias de carga son iguales, pero la capacidad o capacitancia de los condensadores es diferente. También, en este caso, es fácil de entender. Uno de ellos se va a cargar primero que los demás. Profe, ¿y eso quién lo determina? ¿El fabricante a su capricho o tiene su...? Eso lo determina el circuito según la necesidad. Es decir, el tiempo de carga y de descarga nos va a dar la frecuencia de oscilación como resultado. Si nosotros aquí hiciéramos
una conversión de este tiempo, que es más o menos 1 milisegundo, a frecuencia, nos estaría dando 1 kilohercio. 1 kilohercio. Es decir, esta fuentecita, más bien este circuito oscilador, está oscilando a una frecuencia de 1 kilohercio aproximadamente. Pero si nosotros quisiéramos hacer que este circuito oscilara más rápido o más lento, entonces podríamos variar el tamaño de la caneca, la podríamos poner. Si ponemos la caneca, es decir, el condensador más pequeño, se va a cargar más rápido, ¿cierto? Si es más pequeño el condensador, Sí, se va a cargar más rápido, sí, se carga más rápido, porque tiene menos que menos llenarle. capacidad. Entonces, si ponemos el condensador más pequeño, se carga más rápido. Por consiguiente, el tiempo va a ser más corto. Y si el tiempo es más corto, la frecuencia es mayor, más alta. De igual manera, si variamos las resistencias, de modo que los valores de capacitancia y resistencia dependen de la necesidad de frecuencia. Entonces, si hemos de hablar de una fuente switchada, tenemos que hablar de frecuencias superiores a 20 kilohercios. Entonces, tenemos que hablar de que comparados con este circuito oscilador que tenemos aquí al frente, esos osciladores para fuentes superiores a 20 kilohercios, vamos a decir 20 kilohercios, necesitarían tener componentes de diferente valor si fueran a ser basados en un oscilador como este, la oscilación de la fuente. Si fueran a ser basados en una constante de tiempo como esta, entonces tendríamos que variar esos componentes para subir esa frecuencia a 20 kilohercios. Entre paréntesis, un circuito como este, si le tomamos la salida en el colector en este caso, el oscilograma está mostrando la salida en el colector de Q1. Como Q1 y Q2 trabajan iguales, pero al contrario, si yo tomara la salida de Q2, sería exactamente igual a la verde, pero imaginémonos la roja, sería al contrario de esta, es decir, cuando la verde está arriba, la roja estaría abajo, y cuando la verde baja, la roja estaría arriba. ¿Por qué? Porque cada transistor está en un juego de toma y dame para poder establecer la oscilación. Entonces ahí los dos transistores están haciendo de abrir y cerrar las tapas de las canecas y las llaves de la fuente, y los condensadores están recibiendo y entregando energía, recibiendo y entregando energía. Hay muchos tipos de onda que pueden ser la salida de un oscilador, no necesariamente una forma de onda como la que estamos viendo aquí, que es una onda bastante rectangular. Podría ser un diente de sierra, podría ser una onda senoidal, podría ser una onda de muchos otros formas, y eso depende de la necesidad. Pero la la decisión final se tiene que tomar con base en los tamaños de resistencia y condensador. Tamaños de resistencia y condensador. Eso es lo que finalmente determina la salida en frecuencia y en forma de la onda del oscilador. Cuando hablamos de tamaño, es tamaño digamos, de resistencia en ohmios, ¿cierto? El valor en ohmios o la capacitancia de los condensadores. Exacto, de No microfaradios. tamaño en vatios. No, no, no. A ese respecto no estamos haciendo consideraciones. Por lo pronto, en un osciladorcito como este, el bateaje realmente es insignificante. Pero estamos hablando en resistencia, ohmios y capacitancia, microfaradios. O lo que sea que es divisiones de microfaradio. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una fuente de 10 voltios. Tenemos 3 canecas iguales, pero tenemos 3 llaves de diferente calibre. Condensador de 1 microfaradio los 3, resistencia para el primero 10.000,
para el segundo 100.000 y para el tercero 1 mega. Si fuéramos a decir que estas son las tres llaves de entrada del agua, la más ancha sería la R1, porque opone menos resistencia al paso de la corriente. Entonces, se supone que estando los tres condensadores del mismo tamaño, el primero que se cargaría sería ¿quién? C2. C2. Y aquí, en ese caso, tenemos el oscilograma a la izquierda. La carga de C2 es ¿cuál de las tres líneas? ¿La verde, la azul o la roja? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la verde, la azul o la roja? Prendido el opinadero. La roja. La verde. A ver, Simón, estás en lo correcto. Es la verde. Muy bien, los que dicen la verde están en lo correcto. ¿Por qué? Porque, y esto es útil, comenzar a mirarlo desde ahora, porque a la larga, cuando vamos adentrándonos en los análisis de las fuentes, tenemos que ir apreciando los diagramas, los oscilogramas, y todo eso nos va a ir dando cancha. Entonces, en la línea del tiempo, ¿quién llegó primero a un valor de 10 voltios? La línea verde. Entonces, la línea verde se corresponde con el circuito de R1 y C2. Ahora, observen la línea roja. La línea roja indica que el condensador o la caneca se llenó del todo. Pregunto, ¿se llenó del todo la caneca según la línea roja? ¿En qué voltaje? Eso, correcto. No, no. Miren que en el término de un segundo, porque se supone que lo dejamos llegar hasta un segundo, en el término de un segundo, la línea roja llegó a un poquito más de 6 voltios. Si observan del extremo superior de la línea roja hacia la izquierda, nos está diciendo que es un poquito más de 6 voltios. Y se supone que la fuente tiene 10. ¿Por qué no pudo cargarse? Porque corresponde con cuál de las líneas, esa línea roja, con cuál de los circuitos, con la R cuál. ¿Con cuál resistencia se corresponde? Con la R3. Exactamente, con la R3. Muy atentos todos, profe. Están muy atentos y eso Maravilloso. es bueno. Eso, 1 mega, correcto. Eso significa. Muy bien. Ahora, aquí tenemos 3 resistencias de 1 mega. Esto equivale a que la llave, la canilla de llenado de las canecas es Igual. igual, de igual diámetro. Y 3 condensadores de diferente tamaño. Hay uno más pequeño, el de la izquierda, mide 1/100 del de la derecha. Y el de la mitad mide 1/10, 10 veces menos, y este es 100 veces menos. La caneca de la izquierda es más pequeña, la caneca del centro es mediana y la caneca de la derecha es más grande. De igual manera, en el término de un segundo, esa caneca de la derecha no logró cargarse, miren aquí. Pero las otras dos sí lograron cargarse, una antes que la otra. ¿Cuál se llenó primero? Claro, la más pequeña, C1, aun cuando todas estaban en la misma fuente. Exacto. Igual al ejercicio anterior, pero en este caso, la diferencia de ese ejercicio es que aquí las 3 resistencias de entrada son iguales. En el ejercicio anterior, las 3 resistencias de entrada son distintas, ¿cierto? Eso es lo que les decía ahora cuando hablábamos de que las resistencias de entrada, de salida y las capacitancias inciden en el tiempo. Inciden en el tiempo. Yo creo que ahí tenemos hoy suficiente material para que abran preguntas, hagan observaciones
y vamos condimentando la cosa. Ya estamos metiéndonos de lleno en la parte de la oscilación. La oscilación es cargar y descargar un elemento que almacena energía, como un condensador. Puede ser una bobina también, luego lo veremos. Y esos elementos, según sus valores en resistencia o en capacitancia, nos van a dar la frecuencia del circuito oscilador. La frecuencia se puede controlar por la resistencia o el condensador. Si es una afirmación, es correcta. Ambas cosas inciden en la frecuencia. Profe, las resistencias, a ver, estos elementos de osciladores son externos o a veces están dentro del integrado que llamamos nosotros el oscilador. Hoy día la mayoría de esos circuitos están integrados dentro del circuito de control. Si el circuito de control contiene o no la parte de potencia es relativo, pero la parte de oscilación y censo, por ejemplo, de temperatura, de voltajes de salida, de corriente, eh, de estado según está en stand-by o en encendido. Todo eso está dentro del integrado y por consiguiente el oscilador también. Pero, o sea, ahora en la actualidad, Sí, actualmente. antes de pronto eran externos. O sea, Sí, actualmente se usaba, yo recuerdo televisores Toshiba que traían una fuente conmutada que tenía un circuito muy semejante al del oscilador que vimos hoy con los dos transistores. Exactamente el mismo tipo de circuito. Los elementos, naturalmente, que tenían que ser diferentes para acertar con una frecuencia mayor. Pero así era. bueno, la pregunta por aquí, profe, había un televisor Kendo, creo que es Kendo, aquí en Colombia, con un integrado como de 14 pines. Se le quemaban muchas resistencias y en fin. Ese televisor ya uno de memoria sabía qué resistencia era la que se dañaban porque llegaba mucho. Pero hubo un caso en que se le dañó el condensador oscilador, que es externo. En un caso de estos, que uno encuentre un oscilador de esos deteriorado y no haya diagrama, ¿hay forma de reemplazarlo con estos conocimientos que están adquiriendo ahora? Claro, ¿por qué? Porque si bien es cierto que nosotros distamos mucho de estarnos preparando para el diseño, mientras más nos adentremos en el conocimiento de estos principios básicos, de los cuales ya es un fruto la afirmación de Efraín, la frecuencia depende de la resistencia y el condensador. Ese conocimiento nos da el sentido común para que, llegado a un caso como el que me estás diciendo, que recordás, uno pudiera decir, este condensador, supongamos que no tenga la tenga borrado el valor, yo podría reemplazarlo por uno más o menos dentro de este rango. Claro. Además, hoy día hay muchas herramientas de las cuales uno puede valerse, como son este tipo de programas en el que estamos simulando, que se llama LT Spice 4, que es gratuito. La marca LT Linear Technology, que es fabricante de productos de electrónica, pone a la disposición de diseñadores y usuarios de la marca este programa gratuitamente. Y hay una comunidad a nivel mundial que se ha dedicado a hacer una compilación de material